Bien, así entonces. Entonces habíamos quedado en la clase de ayer, algunos de los criterios. Empezamos con axiomas de congruencia y terminamos con el teorema 12, que era el caso ángulo-lado ángulo, o criterio ALA, que nos establece la congruencia de dos triángulos dada esta relación. Es decir, un par de lados homólogos congruentes y dos pares de ángulos congruentes adyacentes a el primer par de lados congruentes. Entonces recordemos que la prueba de esto se basaba en el axioma anterior, axioma número 7, lado, ángulo, lado, el cual nos establecía que para establecer la congruencia de dos triángulos necesitaban presentar dos pares de lados congruentes y el ángulo adyacente a dichos lados. Entonces iniciamos con una nueva definición, definición número 11, nos da el triángulo isósceles. Entonces llamaremos triángulo isósceles a aquel triángulo que tiene dos lados congruentes. Si el triángulo ABC es isósceles, con el lado AB congruente al lado AC de la figura, se llama base del triángulo al tercer lado el segmento BC. Esta nueva definición nos permite establecer en conjunto con los axiomas anteriores el teorema número 13, que nos dice que en todo triángulo isósceles los ángulos adyacentes a la base son congruentes. Entonces vamos a establecer la prueba de este teorema. Para eso vamos a abrir la pizarra. Nos vamos a llevar el dibujito por separado para poder moverlo como necesitamos. Bien, entonces según el enunciado, lo primero que hacemos es traducir hipótesis. Entonces consideremos el triángulo ABC, que es isósceles. Es decir, si nos seguimos con el dibujito, tenemos el lado AB congruente con el lado AC. Entonces, AB, ¿cierto? Y lo que queremos probar, que los ángulos de la base son congruentes, ¿cierto? Entonces en este caso los podemos tratar como el ángulo en el vértice B y el ángulo en el vértice C respectivamente. Entonces como el dibujito nos da una orientación de cómo va a ser la prueba, estamos considerando estos lados congruentes y vemos que se está utilizando la extensión de AB. Recordemos que AB es un lado, por lo tanto un segmento, pero podemos utilizar la recta AB o bien la semirrecta AB con origen en A. Entonces podemos fijar un punto sobre esta semirrecta, en este caso el punto D. De la misma manera podemos fijar un punto E sobre la semirrecta AC, ¿cierto? Sobre esa semirrecta y sobre esta semirrecta. Con la característica que B esté entre D y A, y así sucesivamente. De tal manera que por axioma de construcción del segmento podemos tener que B, D y CE son congruentes. Y así establecer relaciones con respecto a los otros teoremas que hemos visto. Entonces, en primera instancia, vamos a tener una demostración constructiva.
Entonces consideremos D y E, puntos tales que B está entre A y D, coma, o D y E, puntos D y E, y tal que C está entre A y E. De tal manera que BD y C son congruentes. Entonces aquí, esto por axioma de construcción del segmento. Entonces, por suma de segmentos, recordemos que nos decía que si sumamos dos segmentos congruentes, la suma de este segmento congruente, ¿cierto? Sigue siendo congruente. Entonces, como tenemos que AB es congruente con AC, que BD es congruente con CE, entonces toda la suma de AD es congruente con la suma de AE. Entonces, por suma de segmentos, tenemos que AD es congruente con AE. Así, para los triángulos, los nuevos triángulos formados, que serían el triángulo ABE, así tenemos ABE, este nuevo triángulo, y tenemos el triángulo ACD. Entonces, para estos nuevos triángulos AB y el triángulo ACD, Pero, profe, ahí ¿sí? eh, se supone que ahí es como que la recta AB y la recta AC la extendió nomás, po. O sea, Claro, entre B y E todavía no hay ningún segmento que los junte para formar un triángulo. B y E. ¿Y ese segmento de dónde salió? Es el segmento que une los puntos B y E simplemente. Ya. O sea, recordemos que la definición de triángulo, claro, eran los lados que unen los vértices, formado por los segmentos que unen los vértices del triángulo. Entonces, bueno, si quisiéramos ser, digamos, más rigurosos, deberíamos colocar justamente, ¿cierto? Sea BE el segmento que une el punto B y E, y ahí podemos utilizar cualquiera de los tres primeros axiomas de incidencia, ¿no? Entonces, que dados dos puntos, tenemos una recta que los une. Entonces tenemos estos dos triángulos, y la característica de estos dos triángulos, según lo que hemos construido, es que sabemos que por hipótesis tenemos que AB y AC son congruentes, tenemos que por suma, tenemos que AD y AE son congruentes, y tenemos que el ángulo BAE y CAE, perdón, CAD,
lo son. Pero para ayuda de esto vamos a bajar el dibujito. Ya, entonces en el dibujito tenemos estos lados. Tenemos además de, perdón, AE. Entonces tenemos AB, tenemos AE y tenemos ángulo común, ¿cierto? BAE y CAD, la congruencia de este ángulo, ¿cierto? Por alguien se pregunta. Vamos a colocar aquí que es un ángulo en común. Y recordemos que en los ángulos, por ser la congruencia en ángulos, por ser relación de equivalencia, tienen la propiedad reflexiva, lo cual nos dice que cualquier ángulo es congruente consigo mismo, ¿cierto? Entonces notamos que tenemos ALA, por otro lado tenemos LAL. Así, mediante LAL, tenemos la congruencia del triángulo AB y del triángulo ACD. Entonces, nuevamente, por si queda alguna duda, tenemos, estamos hablando de estos triángulos, ¿cierto? Con el respectivo homólogo que sería este, ¿cierto? Y entonces tenemos congruencia de estos dos triangulitos, lo cual nos permite asegurar la congruencia de los ángulos o de los lados homólogos que sean útiles para nuestro propósito. Entonces, vamos a ir por lados y ángulos correspondientes en triángulos congruentes. Entonces tenemos el ángulo BDC congruente con su respectivo homólogo BEC. Entonces, si lo queremos marcar, ¿cierto? Tenemos ahí, vamos a poner un rojito, algo así. Además de los lados, BE y CD. Y además tenemos lo propio con los ángulos ABE y ACD. Entonces, esto nos permite considerar ahora los triángulos que están en la parte baja. Entonces vamos a formar solo estos triángulos, dado que ahora consideramos, ¿cierto?, el BE
con DC, es decir, aquí el segmento que los cruza, y con respecto al otro ángulo, que sería este que está aquí ya marcado, ¿no? Vamos a colocarle con azul. Entonces ganamos la congruencia de todos esos ángulos y de estos segmentos. Entonces ahora, para nuestro propósito, vamos a considerar los triángulos BDC y el triángulo CED. ¿Con qué propósito? Que si ganásemos, ¿cierto?, que hay congruencia estos triángulos, tendríamos entonces que todos sus ángulos correspondientes son congruentes. En particular, el que nos importa sería este ángulo de aquí. Si tenemos la congruencia de esos dichos triángulos, por diferencia de ángulos, vamos a tener que la recta también son congruentes, y notamos que la diferencia de ángulos va a ser precisamente el ángulo del vértice B y el ángulo del vértice C, que es lo que queremos probar. Entonces consideremos los triángulos BDC y CEP. Entonces notemos que tenemos que BD es congruente con CE, tenemos que CD es congruente con BE, y tenemos que BDC como ángulo es congruente con el ángulo BEC. ¿Cierto? Los rojitos que ganamos en la congruencia anterior. Luego, por LAL, tenemos la congruencia de dicho triángulo, que sería BDC, CEB, de donde, entonces, aquí el argumento es siempre el mismo, ¿cierto? Que sería este, por ángulo y lados correspondientes, entonces, uno lo escribe de nuevo, ¿cierto? Digamos, yo voy a hacer el truco ahí, por donde por lado y ángulos correspondientes, en triángulos congruentes, tenemos que el ángulo EBC es congruente con el ángulo DCB. Además, recordemos que, dado que tenemos que el ángulo ABE es congruente con el ángulo ACD, que esto fue el primer caso que obtuvimos de acá arriba. Acá. AB, ACD. Para utilizar entonces la diferencia de ángulo, lo que necesitamos saber es que, dado el dibujito, que como se ve, como semirrecta, está en el interior del ángulo ACD. Para poder establecer la diferencia de ángulos. Entonces, para eso, utilizamos el teorema 7, y el corolario 1, juntos. Entonces, recordemos que el teorema 7 nos decía que un punto interior
en el segmento BC, tal que ese segmento está en el interior de un ángulo, nos daba que el segmento estaba en el interior del ángulo. Y el corolario con respecto a un punto. Entonces lo que nos aseguraban en el fondo era que la semirrecta estaba en el interior de dicho ángulo. Ya lo habíamos ocupado juntos, me parece que una vez. Entonces por teorema cítico corolario 1, tenemos que la semirrecta BC está contenida en el interior del ángulo ABE y que la semirrecta CB está contenida en el interior del ángulo ACD. Ya, entonces acá, por teorema cítico corolario 1, si se dan cuenta, lo utilizamos en el fondo dos veces para la misma semirrecta, pero con diferente dirección. Entonces, si ocupamos con BC hacia allá, tenemos que pertenece al interior del ángulo ABE. Y si ocupamos la recta CB hacia allá, está en el interior del ángulo ACD. Porque recordemos que el origen de la semirrecta no pertenece a la semirrecta, ¿cierto? Y eso nos permite asegurar que está en el interior, dado que el origen de la semirrecta también es el origen del ángulo. Y ahora sí, lo que habíamos dicho de la forma en la cual íbamos a concluir, que por diferencia de ángulos sobre el segmento AE en el vértice C, coma, y análogamente en el otro lado, ¿cierto? Que sería en el segmento AD, en el vértice B, se tiene la diferencia de ángulos, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos que la diferencia entre el ángulo ABE menos el ángulo CBE es congruente a la resta entre el ángulo ACD y el ángulo BCD. Entonces, como resultado nos da el ángulo ABC y el ángulo ACB, que es lo que queremos probar. Entonces tenemos que ABC es congruente al ángulo ACB. Entonces esto, recordemos que análogamente nosotros lo habíamos escrito como el ángulo del vértice C y el ángulo de B, perdón, y el ángulo del vértice C, respectivamente. Es decir, el triángulo isósceles, además de presentar dos lados, bueno, el hecho de que tiene por definición dos lados congruentes, verifica que los ángulos adyacentes a la base también lo son. Entonces, aquí vamos notando ya que la construcción en cuanto a figura, las propiedades de triángulo, al menos desde orden en adelante se utilizan bastante. ¿Sí? Los de incidencia, digamos, que sirven para la primera parte, que es para asegurar la existencia, pero bien, generalmente con respecto a congruencia en adelante, la existencia de segmentos más que por axioma de construcción de segmentos o lo propio del ángulo, digamos, lo que nos asegura más la existencia de estas cosas, sin, digamos, reiterar los primeros axiomas de incidencia. Bien, entonces como ya conocemos un poco más de propiedades del triángulo, podemos definir algunas cosas básicas respecto a las relaciones entre ángulos. Entonces vamos a ver la primera de ellas, definición 12. Dos ángulos se llaman adyacentes si tienen el mismo vértice, un lado común, y ninguno de los lados de uno de ellos está en el interior del otro. Entonces, esa es la definición de ángulos adyacentes. Entonces miramos aquí el primer dibujo de la parte inferior izquierda. Entonces tenemos estos dos ángulos, si se dirán adyacentes, si tienen el mismo vértice, en este caso el vértice O es común,
un lado en común que sería la semirrecta OB, y ninguno de los dos otros lados, que sería el lado OC, la semirrecta OC no pertenece al interior del ángulo AOB. Y por otro lado, la semirrecta OA no pertenece al interior del ángulo COB. La definición 2 nos dice que dos ángulos hacen un par lineal, como en la figura del centro, se llamarán par lineal si ellos son adyacentes y los lados no comunes forman semirrectas opuestas. Entonces, en este caso, los lados no comunes serían distintos de la semirrecta OB, ¿cierto? Entonces, OA y OC son semirrectas opuestas. La definición 3, la imagen de la derecha, nos establece que dos ángulos se llamarán opuestos por el vértice si tienen el mismo vértice, en este caso el punto O, y los lados de ambos ángulos forman semirrectas opuestas. Es decir, OA y OD son opuestas, y OC y OB también son semirrectas opuestas. Chicos, le hago la observación, que no tengo idea por qué, pero me da el tiempo aquí de que en 8 minutos se termine la reunión. No tengo idea por qué no reconoció el tiempo ilimitado de clases, no sé. Dado que tenemos 9 estudiantes, nunca eso pasa. Generalmente con 3 alumnos ya hay tiempo limitado, entonces es muy probable que en 8 minutos más se corte esta cosa y ahí nos van a quedar igual, nos va a quedar bastante tiempo, todavía unos 20 minutos más, algo así. Ya, por tal, si en 8 minutos nos vota a todos, ya les voy a pedir de reingresar, vamos a esperar ahí un par de minutos para retomar la otra parte, ¿vale? Bien, después de estas definiciones, hacemos un par de observaciones. La primera de ellas es que todo ángulo hace un par lineal con exactamente dos de sus ángulos adyacentes. Entonces, todo ángulo va a ser par lineal con los ángulos adyacentes. Y la segunda observación es que cuando dos rectas se intersectan o cortan, hacen alrededor de un punto común 4 ángulos que son opuestos por el vértice de 2 en 2. ¿Cierto? Entonces, en este caso, esta imagen podemos claramente notar, tenemos una intersección de dos rectas que se intersectan en el punto O, por lo tanto ahí tenemos dos ángulos opuestos por el vértice respectivamente. Profe, ¿puedes ¿Sí? explicar de nuevo la definición 1? La definición 1, Digo, la observación 1. vale, todo ángulo hace un par lineal con dos de sus ángulos adyacentes. Entonces, si hacemos un dibujito, bueno, voy a hacer un dibujito por aquí nomás con otro color. Entonces tenemos un ángulo cualquiera, supongamos ese, este. Entonces sus ángulos adyacentes, ejemplo en este caso sería fome, ¿cierto? Porque es la definición propia de par lineal, pero si consideramos este ángulo en cuestión, con el ángulo de acá tenemos par lineal, y con respecto al lado opuesto tenemos par lineal. Por ejemplo, en este caso, aquí queda bastante más claro, ¿cierto? Con respecto a esta intersección. Entonces, si consideramos el ángulo BOD, tenemos que es par lineal tanto con A o B, como que es par lineal con D o C. Si mi dibujo está súper feo. Entonces, este ángulo hace par lineal con este respectivamente, si aquí se dan cuenta, ¿cierto? Forma este ángulo par lineal. Y si consideramos el mismo con respecto al otro acá, tenemos la misma situación. ¿Ya? Entonces, ¿para cuándo vamos a usar cuál situación? Depende de lo que uno busca, ¿cierto? Si buscamos congruencia entre los lados opuestos, ahí sí o sí vamos a utilizar la parte 2, claramente, de opuestos por el vértice. Bueno, sabemos que es uno de los que más se utilizan al interior de una figura, ¿ya? Y con respecto al del par lineal, generalmente es cuando utilizamos un segmento en común para definir un nuevo ángulo. Entonces, igual podemos volver atrás para recordar la importancia del par lineal, ¿cierto? Entonces,
pares lineales que son adyacentes y los lados no comunes forman semirecta opuesta. Entonces, como en este caso. De la misma manera, recordemos que formen semirecta opuestas quiere decir que todo el ángulo formado entre dichas semirectas es llano. Bueno, esto nos permite enunciar entonces el teorema 14, el teorema del par lineal, que nos dice que si uno de esos ángulos de un par lineal es congruente a otro de los ángulos de otro par lineal, entonces los otros dos ángulos también son congruentes. Entonces, en el fondo, ¿qué quiere decir esto? Tenemos este ángulo que es par lineal, ¿cierto? El ángulo AOB, que es par lineal del ángulo AOC. Y por otro lado, tenemos el ángulo A'P', que es par lineal con el ángulo A'C'. Y lo que nos dice es que si AOB es congruente con A'P', entonces tenemos la congruencia de AOC y de A'C'. En el fondo ahí el par lineal es el que nos hace el puente de la congruencia respecto al otro ángulo. ¿Ya? Entonces en eso vamos a establecer la prueba. Me parece que la prueba no es tan cortita. Entonces lo más probable es que se nos va a cortar entre medio y la mitad. ¿Ya? Entonces lo que prefiero acordar es reiniciar la reunión, ¿vale? Entonces voy a pausar la grabación.